y en las cuales he podido aprender mucho. Y el día de hoy vamos a ver exactamente eso, acerca de 8 características acerca de una tormenta. Recuerden que estamos viendo el tema victoria en medio de una pandemia o en medio de una tormenta. Y el día de hoy vamos a ver 8 características de una tormenta. Para aquello yo le invito a que usted vaya al libro de Marcos capítulo 4, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Después de Mateo, Marcos, si usted está conmigo, Marcos, por favor, busque su Biblia, Marcos capítulo 4, vamos a estar leyendo Marcos capítulo 4, desde el verso 35 hacia adelante. Yo tengo aquí también en la pantalla, vamos a ir pasando. Mira, ahí está, ¿verdad? Vamos a ver 8 características de una tormenta, y vamos a estar leyendo entonces Marcos. Para la gente que nos está mirando por Facebook, tenemos ahí, pero usted que está aquí, está presente, ¿están aquí? Amén. Amén. Aunque están con mascarilla y separaditos, pero estamos aquí, ¿verdad? Ok, qué bueno. Así es que vamos a leer Marcos capítulo 4, desde el verso 35 hacia adelante, y vamos a estar viendo las 8 características de una tempestad o de una tormenta. Yo voy a leer primeramente en mi Biblia, que tengo Reina Valera, y dice la palabra del Señor: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Quiero leerles, si usted tiene en NTV o Nueva Traducción Viviente, les voy a leer lo que dice la NTV también, porque hay palabras que cambian y que son interesantes de una traducción a otra. Y fíjese lo que dice en NTV o Nueva Traducción Viviente. Dice: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas la siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz, dice aquí, y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos le despertaron: Maestro, ¿no te importa que nos estamos ahogando? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es ese hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Mire, vemos aquí una historia bastante interesante, en donde dice que era ya la noche, era la tarde. ¿Y quién les dice pasemos al otro lado? Es Jesús. La idea nace de Jesús. Jesús les dice: vamos al otro lado, ya en la tarde, ya en la noche. Cuando seguramente en la noche, en la tarde, nos da mucho temor tomar acciones o hacer algo, porque la noche es la noche, ¿verdad? En la oscuridad ya la mayoría quiere descansar, no quiere meterse en problemas, la mayoría ya la noche quiere estar recostadito en su cama, ¿verdad?
Pero Jesús se le ocurre y les dice, mire, no importa que sea de noche, que sea tarde. Y vamos a ver por qué Él dijo todo esto. Y Él toma la iniciativa y le dice, vamos, pasemos al otro lado. Tenían que cruzar un mar, un lago hacia el otro lado. Ahora, nosotros vamos a ver 8 características y vamos a aprender que cuando Jesús toma la iniciativa de algo, o cuando Él está en medio de una situación, no importa todo lo que pueda venir, no importa el tiempo, las circunstancias, la hora o el momento en que nosotros tengamos que pasar de un lado al otro, o que tengamos que atravesar una tormenta. Entonces miren, la primera situación es que las tormentas llegan porque llegan, ¿verdad? Un problema, una situación, una tormenta llegan en nuestra vida porque tienen que llegar. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos escogido algún problema en una situación? Sí, hay situaciones que nosotros generamos las tormentas. Hay momentos que nosotros mismos nos metemos, como siempre digo yo, nosotros somos cristianos, amamos a Dios, estamos bien respaldados por el Señor y todo, pero hay instantes que nosotros nos metemos en campos minados. Y siempre le digo yo, cuando un cristiano o cuando un soldado se mete en un campo minado, mire, el cristiano está con su traje, con su camuflaje, con su traje, puesto su chaleco de balas, está puesto sus botas, está puesto su casco, está puesto todo y está bien protegido, ¿verdad? Y ellos van listos para la batalla. Pero ¿qué sucede cuando un soldado se mete en un campo minado? ¿Será que eso le va a proteger? No. Se mete en un campo minado, toca una bomba y ¡boom! ¿Verdad? Lo mismo sucede con nosotros los cristianos también. Nosotros tenemos al Señor, amamos al Señor, Él está con nosotros, pero no nos metamos en campos minados. ¿Ve? Nosotros tenemos que caminar con prudencia y con inteligencia. Ahora, en esta situación entonces, las tormentas llegan a nuestra vida porque a veces nosotros buscamos y otras veces porque Dios las permite. Mire, Dios tomó la iniciativa, Jesús tomó la iniciativa. Jesús le dijo, vamos al otro lado. Y a lo mejor, como muchos de ellos conocían de la situación, bueno, a lo mejor es bastante tarde, o a lo mejor puede suceder algo. Pero Jesús sabía y entonces le dijo, vamos al otro lado. Entonces, las tormentas llegan inesperadamente. Mire, ellos estaban en tierra, tranquilitos, ya habían hablado, seguramente estaban hechos los discípulos hablando, mira, qué buena la prédica de Jesús, todo está tranquilo, mira, tuvimos un día bastante fuerte, tuvimos que trabajar mucho, vamos a descansar, ahora sí, vamos a estar tranquilitos. Y a Jesús se le ocurre y le dice, hey, ¿cómo que descansar? Vamos al otro lado. Y entonces ellos tuvieron que seguir a Jesús, y dice que no solamente él, sino que muchas barcas le siguieron. Mire, las tormentas llegan porque tienen que llegar en momentos rato menos pensados, ¿verdad? Los problemas llegan así, ¿verdad? Uno ni se imagina, los problemas llegan. Uno está bien y de pronto llega el problema. Me estaba acordando, cuando estaba preparando el mensaje, me estaba acordando de cuando mi hija dio a luz, la última nena, cuando dio a luz. Y nos llamó y todos contentos, ¿verdad? Porque cuando van a hacer un hijo o un nieto, pues todos estamos contentos, ¿verdad? Y todo está controlado, el médico le tuvo control durante todo el tiempo, ya nos llamó, nosotros agarramos del avión y salimos corriendo, llegamos al hospital contentos, gozosos, dando gracias a Dios, y estuvimos atentos para que ya pudiera dar a luz, y estábamos esperando que eso suceda, cuando de pronto, ¡pum!, el médico dije, algo sucede, algo pasa. Y le sacaron a nuestra hija corriendo y le metieron y vinieron los sustos, algo sucedió. Se le había envuelto el cordón umbilical en la cabeza y todo, y empezaron los apuros y los sustos. Los problemas llegan en ese momento, usted está contento esperando algo, pero los problemas llegan porque llegan cualquiera sea la situación. No sé, a usted le ha pasado seguramente lo mismo, usted está tranquilo en casa, está disfrutando, está haciendo algo, está a lo mejor quieto en algún lado, y de pronto recibe una llamada y dice, mira, tu papá está mal, mira, tu hijo tuvo un accidente. Los problemas llegan porque llegan y no tenemos nada que hacer, sino que los accidentes llegan, o las tempestades llegan rato menos pensado. Entonces mire, es algo que nosotros tenemos que entender. Número uno, que las tormentas no vamos a podernos quitarnos de encima.
las tormentas siempre van a estar presentes y siempre van a llegar. Amén. Sí, a todos nos ha llegado. Así que las tormentas siempre las van a ver. No podemos evitar. Si alguien dice, yo siempre les digo, ¿verdad? Si alguien dice, no, a mí no me gustan los problemas, las circunstancias, yo quisiera vivir una vida en paz. Y verdad, ¿cuántos no quisiéramos, verdad? ¿Cuántos diríamos, no? ¿Cómo no quisiera vivir una vida en paz, sin problemas, sin situaciones? Ya les he dicho yo, ¿verdad? El único momento que se acaban los problemas, ¿cuándo es? Usted ya sabe. ¿Cuándo? Y usted todavía no quiere morirse, ¿verdad? Cuando se muere se acaba todo. Ahí sí ya usted deja de pagar la renta, el mortgage, deja de pagar todo. Solamente ahí. El rato, mientras estemos en la vida aquí, va a haber problemas. Así que, mire, número uno, las tormentas y los problemas llegan porque nos llegan, porque estamos vivos. Amén. Amén. Número dos, y esto es interesante. Cuando llegan las tormentas es difícil mantener la calma. Qué difícil que es, ¿verdad? Cuando llega un problema uno se desespera. ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde corro? ¿Qué busco? Y uno entra en un estrés, entra en una desesperación. Y uno no puede estar tranquilo. Uno se desespera. Y uno empieza a angustiarse porque es difícil. Era difícil para los discípulos saber que había una tormenta y que estaban hundiéndose, de que el agua estaba entrando a la barca y ellos estaban a punto de morir. Yo no creo que haya dicho, bueno, Jesús está con nosotros, no nos va a pasar nada. Bueno, sí, seguramente pueden haber pensado eso. Y nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón y dependemos de Él. Pero déjeme decirle algo, si usted cuando le llega un problema o le llega una tormenta o una situación con la que estamos pasando ahora y usted no puede mantener la calma, déjeme decirle algo, usted es normal. Usted es normal. Sí, porque eso tiene que sucedernos. No, cuando pasó esto con nuestra hija, bueno, yo dije, sí, vamos a confiar en el Señor, pero enseguida estaba desesperado. ¿Y dónde están los médicos? ¿Y qué van a hacer? ¿Y ahora qué le van a hacer? ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Y ahora qué va a pasar? Sí, porque es normal en el ser humano en que nosotros entremos en una situación en donde perdamos la calma. Yo no creo que usted recibe con buenos ojos, que usted se queda tranquilo si de pronto le dan una noticia de que a lo mejor su hijo tuvo un accidente, o que de pronto llega el esposo de pronto y le dice, bueno, mira, nuestro matrimonio no está bien, hay que hacer algo. Y de pronto peor cuando más adelante dice, mira, quiero divorciarme o quiero irme. Bueno, uno se desespera, o cualquiera sea la situación que haya. O en este momento en donde estamos, donde usted recibe una noticia donde dice, mira, la familia o tal persona ha sido contagiada, y eso es lo que está matando el día de hoy también. Vamos a pasar eso un poquito más adelante, que es los nervios, el miedo que la gente tiene de contagiarse el día de hoy. Entonces, nosotros necesariamente vamos a tener que perder la calma en una situación de esto. No estoy diciendo que esto es algo que nos va a guiar por todo el tiempo, simplemente le estoy dando características que se dan, y al final vamos a ver cómo nosotros podemos lidiar y podemos salir de todo esto. Amén, que esa es la idea, ya ves, esa es la idea. Entonces, en este sentido, si usted ahora mismo está en esta situación, déjeme decirle que usted es una persona normal, porque somos seres humanos y tenemos que pasar por ese proceso. Cuando llega una tormenta, entonces es difícil mantener la calma, y entonces pues no nos contentamos, sino que empezamos a inclusive a desesperarnos un poquito también. Punto número 3. Cuando llega la tormenta vamos a tener miedo también. Así que esto también es natural del ser humano, del cristiano también. Vamos a tener miedo. Por eso en el verso 40, ahí usted lo ve, el verso 40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Y en la otra versión dice, luego respondió, ¿por qué tienen miedo? Porque es natural del ser humano. Ellos eran los discípulos, estaban con Jesús. Jesús estaba dentro de la misma barca, pero ellos tuvieron miedo. Entonces, mi amado hermano, el miedo también es natural del ser humano cuando atravesamos una situación difícil o estamos dentro de un problema o dentro de una
tormenta. Y como dije hace un momento, y eso es lo que está pasando el día de hoy. Pero recuerden, es algo que es algo natural en el ser humano, pero no es algo que nos va a dominar y que nos va a gobernar. Estaba escuchando en estos días acerca de lo que tiene que ver, que dice que la gente que tiene un sistema inmune más fuerte son aquellos que pueden soportar este virus, ¿verdad? Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Y entonces este médico decía, pero por supuesto, ¿qué es el sistema inmune? El sistema inmune es cuando una persona es saludable, cuando una persona come bien, cuando hace ejercicios, cuando tiene una vida disciplinada, pero sobre todo, decía él, cuando no se deja afectar por el miedo. Porque el miedo y el terror bajan las defensas. Y el miedo es algo natural dentro del ser humano, porque somos humanos y tenemos miedo. Yo no sé a quién usted le tenga miedo. No sé, muchas veces yo tengo miedo a mi esposo, a mi esposa, no sé. Pero el miedo es algo natural. Pero no es algo que lo que nosotros tenemos que vivir necesariamente. Y lo vamos a seguir viendo. Pero es importante que nosotros entendamos de que el miedo sí es algo que decir, no, yo no tengo miedo. No, a mí que venga, ¿verdad? Que venga el virus. No, es algo natural. No tiene que tener cuidado, pero no tenemos que dejarnos dominar por el miedo. ¿Ok? Punto número 4. Cuando llega la tormenta, nosotros vamos a cuestionar a Dios. Cuando hay un problema o una situación y seguramente Dios no ha actuado a tiempo, o la situación no ha podido ser controlada o no hemos recibido una respuesta, vamos a cuestionar a Dios, vamos a cuestionar a Jesús constantemente. Porque así somos. Usted está viendo cuántas cosas suceden dentro de una tormenta. Y fíjese usted lo que dice el verso 38. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, y despertaron y dijeron, maestro, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás durmiendo? No tienes cuidado de nosotros. Mira, estamos muriendo. Mira, estoy en problemas. Mira, tengo una situación de salud tan fuerte. Mira, mi matrimonio está terminándose. Mira, mi negocio, mi familia, mis hijos. Mira, todo está yéndose abajo. Hey, Dios, ¿qué te pasa? ¿Por qué no haces algo? Mira, yo voy todos los domingos a la iglesia. Yo te busco. Yo estoy contigo. Yo leo la Biblia. Yo oro. Yo hago todo lo que tengo que hacer. Jesús, despierta. ¿Qué te pasa? ¿No ves que estamos muriendo? Si los discípulos le recriminaron a Jesús y les reclamaron que no hacía nada cuando estaba en medio del problema, yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos hecho eso también, en algún momento, en alguna circunstancia, ¿verdad? Yo lo he hecho. En algún momento cuando yo he buscado una respuesta de Dios o una respuesta de Él y no he encontrado la respuesta, he dicho, Señor, soy tu hijo, mira, aún más, yo te sirvo. Y aún más he llegado más lejos, Señor, soy pastor. ¿Y qué quieres que haga? Yo estoy en control de las cosas. Entonces, una de las situaciones también que pasa en nuestra vida cuando atravesamos una tormenta es que seguramente nosotros también vamos a cuestionar a Jesús y vamos a reclamarle por qué Él no toma acción en alguna situación. Alguna vez yo me leí un libro de un gran escritor que se llamaba ¿Dónde estabas cuando mi hijo murió? Porque generalmente nosotros oramos, clamamos, buscamos al Señor y de pronto las respuestas no llegan, ¿verdad? No llegan. Y sabemos que cuando nosotros oramos al Señor, Él nos responde de 3 maneras. El Señor te dice sí y te da lo que estás pidiendo. O el Señor te dice no, no te voy a dar. O de pronto le dice sí, pero espera. Digo de esperar, no de espera, es manzana. Sí, espera. Y ahí es cuando nosotros nos desesperamos.
¿Y qué sucede cuando nosotros estamos orando por alguien? Esta semana pasada estábamos orando por un primo nuestro, un primo mío, directo primo, en el cual he tenido contacto últimamente. Y el día jueves le llamé para orar por él y estuvimos orando, porque se había contagiado, joven todavía. Y poniendo en las manos del Señor, decía: Señor, responde nuestra oración en tu soberanía. Levanta a mi primo en el nombre de Jesús, levántalo. Y estuvimos orando fuertemente con él. El día sábado de la mañana me llamaron que había fallecido. ¿Cómo uno? Y uno se cuestiona: Señor, pero si te pedí. En las tormentas, en los problemas, nosotros vamos a cuestionar a Dios. Inevitablemente también se presenta esta situación. Entonces, pasamos al punto número 5. Cuando nosotros no podemos entender o aprender que Dios va a usar la tormenta para probar nuestra fe. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y hoy en día, lo que yo estuve predicando la semana pasada, hoy en día el Señor está probando la fe del hombre, del ser humano, pero sobre todo de la iglesia del Señor está probando la fe en medio de esta pandemia que estamos viviendo. El Señor está probando nuestra fe. Por eso es que en el verso 40, en el verso 38 dice: y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Creo que el 40, ¿no? 5, 38, 39, no está, pero en el 40, en el verso 40, entonces en el 5, ok, ahí está. Entonces, mis amados hermanos, el Señor les dijo: ¿qué les pasa? ¿No tienen fe? Yo estoy con ustedes. Le reclamamos al Señor. A lo mejor el Señor responde de una manera, de otra manera, pero recuerden que en medio de un problema, de una situación, lo que Él está haciendo con cada uno de nosotros, Él está probando nuestra fe. Él está probando, como siempre digo yo, los cristianos ahora mismo, de qué estamos hechos. Y gloria a Dios por ustedes. Amén por los que están aquí. Y amén por los que me están viendo también. Gloria a Dios. Pero yo decía la semana pasada que el Señor el día de hoy está probando tanto nuestra fe, que nosotros estamos actuando de acuerdo a cómo cada uno de nosotros conocemos a nuestro Dios y cómo podemos obrar en virtud de la fe que nosotros tenemos. Miren, nosotros debemos caminar, como dice la palabra de Dios, quizás seguramente no por vista, si nosotros caminamos por fe, porque sabemos que Él es el que nos guarda y Él es el que nos mantiene a nosotros. Está comprobado que esta pandemia va a tocar a cualquier persona. No importa si es joven, si es viejo, si es enfermo, si es feo, guapo, gordo, flaco, lo que sea. Usted ha podido ver durante este tiempo que la pandemia ha tocado a cualquier tipo de persona. Y es donde yo veo la fe y la misericordia de nuestro Dios en nuestra vida. Mire, yo doy gracias a Dios por los hermanos que vienen cada domingo y están aquí. Mire, nosotros tenemos los cuidados, ¿ve? Pero cuando me preguntan, ¿y la hermana? Mire, sí, tiene 80 y pico de años y aquí está. Y no se ha afectado. Y el hermano, sí, el hermano tiene una condición crítica también de salud, pero aquí está, confía en el Señor. Tiene los cuidados y todo, pero aquí está, sigue fiel al Señor. Porque sabemos que cuando Jesús está en medio de la barca y está con nosotros, aunque esté durmiendo y aparentemente pensamos que no esté haciendo nada, Él está en medio de nosotros. Y Él permite las tormentas. Y Él permite que sucedan problemas en nuestra vida, porque Él tiene control de todo lo que pasa en nuestra vida. ¿Ustedes creen que Jesús estaba durmiendo
¿Y no sabía lo que estaba pasando? Sí, él sabía. Además de eso, déjeme decirle que él es el único que puede dormir en medio de las tormentas. Sí, porque él es el dueño. Y él puede dormir y él puede estar tranquilo. Por eso es que hay algo que alguien dijo, ¿verdad? No es que no está haciendo nada. Está en silencio porque está trabajando. Y nosotros estamos siendo probados también. Porque nuestra fe, mi amado hermano, la fe, y no fe, escúcheme bien lo que voy a decir, y no fe en una máscara, no fe en lavarse las manos, no fe en el médico que le va a atender. Muchos están esperando que llegue la vacuna, y esa vacuna va a traer la solución para este mundo entero. No, esa no es la solución. Porque seguramente esto va por mucho tiempo, como han habido otras pandemias anteriores que han pasado, pero que todavía hasta el día de hoy, mire, todavía hay muertos por flu, ¿o no? Todavía hay muertos por flu. Y siguen muriendo por flu. Y Dios toca y Dios permite que suceda con cualquier persona. Y en medio de esto, lo que el Señor hace en nosotros es que Él nos guarda, que Él nos cuida, que Él nos protege. Entonces, miren, en el libro de Isaías 48, verso 10 dice: te he refinado. Creo que es el que estábamos ahí. No. En el libro 48, no, ese no lo puse. En el libro de Isaías 48, 10 dice: te he refinado, pero no como se refina la plata. Más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Mire, le voy a leer otra vez lo que tiene que ver con nuestra fe. Dice: te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Mis hermanas, ¿cuántas conocen y saben lo que es un horno? Pero prendido, ¿no? ¿Cuántas veces se ha quemado? Un horno prendido, porque un horno apagado usted lo ve, ¿no? Pero un horno prendido. Nosotros tenemos que entender que como cristianos, y no hablo solamente de nosotros, cuando yo hablo de la iglesia en general, de todos los cristianos en general, que nosotros hoy nuestra fe está siendo probada y nosotros estamos siendo refinados en el Señor. Y todo el tiempo la historia lo puede decir así. Y si no sabemos qué es probado por un horno, seguramente acordémonos o preguntémonos la vida de Abraham cuando tuvo que llevar a su hijo Isaac y sacrificarle hasta el mismo punto. ¿Acaso no fue probada su fe? Si no, acordémonos de Jonás también. Jonás, que fue probado y por desobediencia fue trabado en un pez y pasó 3 días metido dentro de un pez. O seguramente José, que fue metido preso sin haber hecho nada, pero su fe estaba siendo probada. O tal vez Moisés, un hombre que tuvo que guiar al pueblo de Israel por 40 años con una, casi digo algo que no debía haber dicho, con una cantidad de gente mal agradecida, renegando, y tuvo que guiar, fue probado la fe de él. Muchos dirían: ay, yo de Moisés, ahí les dejo. Si quieren que sigan, si no, ahí se quedan. Pero no, Moisés fue probado y tuvo que continuar probándose con tanta gente, y cada momento y cada instante renegaban de lo que hacían. Acordémonos de Pablo igualmente, un hombre que seguramente al principio era un hombre que perseguía a los cristianos, pero que después pasó a ser perseguido, y donde también fue llevado muchas veces a la cárcel y fue probado su fe también. O Esteban, que fue apedreado, ¿verdad?, por el evangelio, fue muerto a pedradas. Mire, son pruebas y son maneras como nuestra fe es probada y hasta donde nosotros podemos soportar. Y como decíamos la semana pasada, nada nos va a separar del amor de Dios. Yo digo, ¿será que esto nos va a separar del amor de Dios? No, por lo menos a mí no. Esto me arraiga más
y la fe, confío más en el Señor a pesar de las circunstancias que estamos viendo, porque sé que Jesús está dentro de la barca y que ese Jesús crucificado, el que nos trajo redención, perdón, el que a través de su sangre es el que nos guarda, nos protege y nos limpia. Entonces yo creo en Él y yo continúo y sé que el Señor nos está moldeando y Él nos está preparando para el momento donde va a llegar la calma, y lo vamos a ver. Sigamos hacia adelante. Punto número 6. Y esto es lo importante, y esto les gusta escuchar a todos, ¿verdad? Usted ha escuchado cuando alguien dice esto va a pasar, y usted ¿cómo se siente? ¡Wow! Pero ya, ¿verdad? Esto va a pasar, hermano. Todo problema, toda circunstancia va a pasar. Todo va a pasar.